Mi querida audiencia de intelectuales, saluda Silvia Diaram desde acá cerquita de las faldas del Xinantecatl. Amigos, sabemos que esta semana ha sido bastante intensa y este fin de semana no pinta para menos. Subí un video muy temprano, a las 8 y fracción de la mañana, con imágenes de lo que sucedió ayer en las jornadas de Bolivia. Ya se hablaba desde los videos que yo hice durante todo el día, se hablaba de que había 5 fallecidos en Cochabamba, y el video que subí es precisamente sobre estas personas fallecidas. Hoy quiero pasarles un video que me parece muy interesante acerca de la tendenciosa actitud de la OEA en contra de Bolivia, en contra de los indígenas bolivianos, en contra del gobierno de Evo Morales, explicado de una manera bastante nítida, bastante clara por estas dos personas que ustedes van a ver a continuación. Yo les pido que pongan mucha atención a lo que dicen. Sin embargo, sí les digo, está explicado de manera muy nítida y lo podemos entender muy fácilmente todos. Entonces, ojalá que le pongan atención hasta el final, porque vale la pena escuchar a estas dos personas. Si en algún momento considero pertinente mi intervención, detendré el video para que ustedes escuchen lo que yo tengo que aportar a esta conversación tan interesante. Los dejo entonces para que ustedes escuchen. Voy a minimizar mi imagen. Ups. Estos, ya saben amigos, que estos fallos hasta los más machuchones les causan problemas. Voy a cambiar esta para acá y voy a cambiar a mi gatita periodista para acá, para que yo pueda estar viendo la conversación de estas dos personas. Entonces, amigos, aquí la tienen para todos ustedes. Soy Laura Carlsen. Evo Morales ya está en México, después de un golpe de Estado que ha conmocionado al país y al mundo entero. Para platicar sobre el tema, tenemos el gran gusto de tener con nosotros aquí en el estudio a Andrés Arauz. Andrés es investigador del Centro para la Investigación Económica y Política. Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Laura. Un gusto estar aquí. Andrés, el centro acaba de publicar un informe muy importante que se llama ¿Qué sucedió con el recuento de votos en las elecciones en Bolivia 2019? Ese informe tiene el subtítulo sobre el papel de la Organización de Estados Americanos. Y en el informe la conclusión es que los votos que se han utilizado como prueba de fraude en las elecciones siguen una secuencia no solo razonable, sino esperado de alguna manera. ¿Nos puede contar la metodología de ese informe en la conclusión? Claro, con todo gusto. Efectivamente, con el CEPR publicamos un informe hace pocos días en donde se cuestiona la alarma, que es una falsa alarma, que creó la Organización de Estados Americanos, su misión electoral, respecto al proceso en Bolivia. La primera acción de la OEA fue la misma noche de las elecciones, en donde ya empezó a generar suspicacias sobre los resultados. Nosotros veníamos monitoreando las elecciones como toda América Latina seguramente, el mismo día de las elecciones, y ya esa misma noche, en mi caso incluso a nivel personal, ya mostrábamos algunas de las proyecciones de hacia dónde iba a ir, simplemente tomando la información oficial. Y nos sorprendió al ver que la OEA cuestionara los resultados o el supuesto cambio de la tendencia. Entonces, con un equipo interdisciplinario en el CEPR, donde tenemos
cientistas sociales, estadísticos, gente con doctorados en ciencias computacionales, pero también politólogos, analizamos la información de las elecciones que está públicamente disponible. La Autoridad Electoral de Bolivia publica todos los datos en un gran archivo Excel y con todas las imágenes de todas las actas para que pueda cualquiera contrastarlo. Entonces, con esa información, pues efectivamente decidimos actuar. Entonces, la metodología básicamente, como digo, implica levantar toda la información y luego hacer algunas proyecciones estadísticas. Lo principal que nosotros determinamos fue que al momento que el conteo rápido, que es uno de los dos conteos que tiene vigente el sistema electoral boliviano, fue detenido en su momento, la tendencia ya nos indicaba que iba a superar la brecha del 10% requerido entre Evo Morales y Carlos Mesa. Ya nos indicaba eso, y para eso aplicamos una serie de técnicas estadísticas de lo que se llama imputación de votos en las actas faltantes. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez para quienes nos escuchan y nos ven. Sí. Una imputación de datos o imputación de votos quiere decir que cuando no hay la información disponible, porque faltaban aproximadamente el 16% de las actas por contabilizarse, lo que tomamos fue el comportamiento de esa mesa electoral o ese recinto electoral con el cercano, el más cercano, el de sus vecinos, digámoslo así. Ajá. Y de esa forma, estadísticamente, todas las formas de imputar votos, es la mejor manera de aproximar cuál sería la estructura de votación en esos lugares. Claro. A diferencia de lo que hizo la OEA. La OEA, la misión electoral de la OEA, aplicó la tendencia nacional a los lugares o los recintos rurales. Y una cosa elemental, fundamental que debe saber cualquier estadístico, incluyendo los de la OEA, es que en Bolivia hay un cambio estructural en el patrón de votación en las ciudades capitales departamentales, que son las más grandes, con el resto del país, básicamente, en los recintos rurales. Se ha comprobado históricamente en elecciones previas, ¿no? Exactamente, todas las elecciones, la del referéndum, las locales, las de hace 5 años y las de hace 10 y 14 años, también muestran ese comportamiento, porque es obvio, la base de apoyo democrático popular del movimiento al socialismo está fundamentalmente compuesta por una población campesina, indígena y marginada, y obviamente la estructura de votación es diferente. Y son los votos que llegan al final. Y son los votos que estaban faltando en la contabilización. Por eso, aquí no solo creemos que hubo, digamos, un error estadístico de la OEA, porque es algo demasiado evidente para un país, para Bolivia. No es un dato que se olvidaron de analizar, sino que fue realmente lo que llamamos mala práctica profesional. Es decir, si tú tienes un título de estadístico, de economista, de cientista social, y no tomas en cuenta esa realidad, lo que estás haciendo es negligencia. Y había cuestionamientos sobre esta misión electoral desde antes de las elecciones, ¿no? Incluso había una persona encargada de la misión que finalmente tuvo que renunciar, ¿no? Sí, bueno, él fue una adición a la misión. Estamos hablando de quien era el líder del equipo de auditoría, que fue enviado luego del proceso de cuestionamiento, y Evo finalmente acepta realizar una auditoría además vinculante. La OEA busca a una persona adicional para liderar ese equipo de auditoría, que era de aquí de México, y esa persona resulta que tenía varias declaraciones en sus portales de redes sociales en donde estaba en contra del gobierno de Evo Morales, en contra de las posiciones políticas del gobierno de Morales y en contra de la participación electoral misma de Evo Morales. Entonces, esa persona no garantizaba imparcialidad en la auditoría, y sin embargo, la OEA no hizo eso, lo que se llama debida diligencia, antes de incorporarla al equipo. Fue la prensa boliviana la que reveló esa falta de imparcialidad, y luego él se vio obligado a renunciar. Es decir, ahí vemos una nueva negligencia, no un error, una negligencia
de no poner en Google el nombre de la persona que va a liderar el 2 equipo de minutos. auditoría, ¿no? Sí, sí. Sí. Amigos, aquí detengo un poco. Observen ustedes que las actitudes que tomó la OEA fueron completamente en contra de que Evo Morales se reeligiera. Tenían en mente ya quitar a Evo mediante lo que fuera. Entonces, crearon todas estas estrategias absurdas para poder eliminar las votaciones que él iba a tener en su favor. Entonces, sigamos escuchando, por favor. La cuestión de la neutralidad de la misión electoral de la OEA con una serie de acciones que han tomado desde después de las elecciones, y eso es súper importante porque fue esta acusación de fraude que detonó la violencia, las manifestaciones que finalmente llevaron al golpe de Estado. Esta supuesta neutralidad, ¿de qué manera lo ve ustedes? ¿De qué manera vieron cuestionamientos hacia esta neutralidad de la OEA? Bueno, hay varios capítulos de esta falta de imparcialidad, de esta violación de la neutralidad. Primero, las declaraciones en donde ellos lanzan la preocupación sobre el cambio de tendencia en el conteo rápido, que no ameritaba de ninguna manera. ¿Por qué? Porque en Bolivia tenemos dos sistemas de contabilización de votos. El primero es lo que se llama conteo rápido o transmisión rápida de resultados electorales parciales. Aquí es bien importante que pongan atención para que sepamos cómo hacen el conteo de los votos en Bolivia, que es diferente a cómo lo manejamos en México. Que es las siglas TREP, ¿ya? Y ese conteo rápido básicamente es alguna gente que está contratada por el registro civil boliviano y toman fotos con su celular de las actas, lo suben a una aplicación y se sistematiza la información de las actas. Eso tiene una serie de posibles errores y complicaciones. Y el proceso oficial de conteo es diferente. Es el que se contabiliza al acta. El acta se transporta físicamente a la capital de cada uno de los departamentos bolivianos, en donde ahí los oficiales de la autoridad electoral revisan y tabulan los datos en el sistema oficial y pasa por 2 y 3 verificaciones posteriores para asegurarse de que el resultado del acta es el mismo del resultado en la base de datos o en las pantallas, ¿no? Entonces, este conteo oficial, que es el que es utilizado para designar a los ganadores, etcétera, nunca se detuvo. Siempre continuó su operación las 24 horas del día sin ninguna interrupción y es el resultado oficial el que tenía que ponerse atención. Sin embargo, la OEA enfoca toda su atención al conteo rápido, que según la misma legislación boliviana, algo que digamos que no puede ignorar la misión electoral de la OEA, es no vinculante. Lo dice así el artículo 56 del reglamento electoral de Bolivia: el conteo rápido no es vinculante, ¿sí? Y sin embargo la OEA se enfoca en un documento no vinculante, ¿no? ¿Y por qué se suspendió el reportaje del TREP, del conteo rápido, y que se vuelve una razón que levanta la OEA para decir que hay cuestionamientos, que hay irregularidades, que no se puede confiar en la elección? Bueno, efectivamente, en primer lugar hay que recordar que 11 días antes de la elección, es decir, el 9 de octubre, se publica una noticia en los medios informativos bolivianos en donde el Tribunal Electoral boliviano anticipa de que el TREP, el conteo rápido, solo va a llegar al 80%, porque no podían desplegar aplicaciones móviles en todo el país. Entonces, primero ya estaba el país entero advertido de que el conteo rápido solo iba a llegar al 80% y no a más. En segundo lugar,
es que los informes de el proveedor, porque se contrata una empresa privada que haga el levantamiento y la toma de fotos, etcétera, informó al Tribunal Electoral que el tribunal decidió suspender el conteo rápido de votos la noche del 20 de octubre porque se detectó un servidor externo que la empresa privada no había notificado anteriormente y que coincidió con un aumento de votos repentino en el departamento de Santa Cruz a favor del candidato Carlos Mesa. Luego, con las investigaciones, se reveló de que este era un comportamiento normal porque venían de Santa Cruz, que es, digamos, la base más fuerte electoral de la oposición boliviana, y por otro lado, que si bien el servidor estaba habilitado, no había transferido ningún dato electoral. Pero en ese momento, el Tribunal Electoral, al ver las dos cosas ocurriendo simultáneamente, sospechó de que podía haber alguna, digamos, intromisión en el sistema electoral y decidió que se suspenda el conteo y la publicación de los resultados, o más que suspender la publicación, paralizar el conteo y la publicación. Pero ya había llegado a los 80%. Claro, ya había superado el 83.8%. Así es. Que es normal para el reportaje del conteo rápido. Digamos, en anteriores elecciones había llegado igual a esa cifra, al 80, al 70. Y luego la gente espera al conteo oficial. Y luego se espera el conteo oficial, que es el que es realmente vinculante, ¿no? Y ahí viene la otra cuestión, que inmediatamente, incluso la noche misma de las elecciones, grupos opositores empiezan a invadir y a incendiar las instalaciones electorales en Potosí, en Cochabamba, en Santa Cruz, incendian los tribunales electorales departamentales, lo que hace aún más lento el proceso del cómputo oficial, porque literalmente tuvieron que llevar algunas de las computadoras a otras ciudades dentro de esos mismos departamentos para poder continuar el reporte de votos, ¿no? Y según la OEA... Y eso no lo reporta la OEA en ninguno de sus informes, ¿no? Pero sí dicen que hubo destrucción, algunas quemas en el informe preliminar, destrucción incluso de algunas actas. Pero en lugar de decir que estos fueron actos de la oposición, su conclusión es que hubo falta de resguardo y de transparencia por parte del gobierno. Exactamente, justo a eso me refiero. O sea, a mí me llamó mucho la atención. Es una muestra nuevamente de la falta de imparcialidad en el informe, ¿no? Y en las distintas declaraciones que ha hecho. Un elemento más quizás que no está en el reporte que publicó el CEPR, pero que se pudo ver hace pocos días, fue un boletín de prensa que saca el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en donde dice que los delitos electorales deben perseguirse hasta las últimas consecuencias, cuando los informes de la OEA no acusan en ningún lado de delitos electorales. Una cosa es irregularidad que ocurre en todo el mundo, incluso en la Florida, en el 2000, en los Estados Unidos, que no podemos olvidar. No hay elecciones sin irregularidades. Una irregularidad es un término localidad extremadamente ambiguo para referirse a cualquier cosa, ¿no? Y pasar de irregularidad a un delito electoral es un salto extremadamente alto, y sin embargo ese salto sí lo toma Almagro al decir que se deben perseguir los delitos electorales, ¿no? Y tuvimos digamos, la consecuencia de eso fue que policías con sus caras tapadas, usando pasamontañas, llevan a la autoridad electoral a someterse al dictamen de los dirigentes opositores en un trato absolutamente denigrante que viola evidentemente los derechos humanos, porque no ha habido ningún debido proceso, no es que se ha iniciado un juicio, no es que se ha dictaminado la culpabilidad, no hay prisión preventiva, sino absolutamente... Orden de aprehensión. Orden de aprehensión absolutamente de facto, unilateral y arbitraria, ¿no? Es muy preocupante. Absolutamente. La situación ahora. En el papel de la OEA, ustedes concluyen así contundentemente que hubo un proceso de politizar en las elecciones en Bolivia
y un fracaso de la misión electoral. Ya mencionaste algunos detalles que tienen que ver con ese fracaso, de la falta de profesionalidad en el análisis estadístico, de una declaración preliminar incompleto y muy apurada, pues. ¿Cuáles otras evidencias vieron de ese fracaso? Bueno, efectivamente, el hecho de que tengamos el rompimiento del orden constitucional en Bolivia sin pronunciamiento de alguno de la misión ni electoral, ni de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni de la Secretaría General, es absolutamente cuestionable. Nos muestra que la misión de la OEA ha fracasado, tal como fracasó en el proceso electoral de 2011 en Haití, en donde terminan anulando, digamos, procesos electorales legítimos a partir del poder mediático, comunicacional y evidentemente geopolítico que tiene la Organización de Estados Americanos. Lamentablemente no es la primera vez que vemos esto. Ocurrió esto en Haití y el CEPR también lo reportó en su momento, lamentablemente sin que la comunidad internacional le ponga mucha atención, pero ahora vemos que los... Un momento, amigos. Quiere decir que si en Haití reportaron irregularidades esta comisión electoral y no lograron hacer absolutamente nada, reportaron, hablaron del fraude electoral en Haití, ahora están hablando del fraude electoral que hubo en contra de Evo en Bolivia y de la tendenciosa OEA. Esto es alarmante, alarmante, porque si no van a hacer absolutamente nada para arreglar esta situación, ¿de qué caramba sirven estas organizaciones? Es lo que yo me pregunto. Se los dejo de tarea. Sigamos escuchando. Informes nuestros están siendo leídos, sabemos que lo está leyendo la OEA, sabemos que hay mucha gente que está incómoda con los propios procesos internos de la OEA porque ven, digamos, un manejo arbitrario dentro de la institución, y esto seguramente, como ya se han pronunciado algunos políticos latinoamericanos, significará una falta de legitimidad de la OEA para futuros procesos electorales. Que es grave porque se ha puesto como una de las referencias a pesar de los problemas. Y se puede agregar también el caso de Honduras, donde la misión sí llegó a la conclusión de que las elecciones no fueron limpias, sin embargo no le dio seguimiento y quedó sin ningún intento de rectificar o limpiar un proceso en que mucha gente no creía. Sí, digamos, tuvimos ahí un proceso que la misma OEA cuestionó, pero como sabemos por el alineamiento geopolítico de Hernández en Honduras, ese proceso no tuvo, digamos, respuesta adicional ya más a nivel político de parte ni de la OEA ni de los Estados miembros en su conjunto. Y del apoyo del gobierno, evidentemente, de los Estados Unidos en el proceso. También mencionan ustedes que esta es una institución que recibe el 60% de su presupuesto de los Estados Unidos. Ahí ven una alianza, una forma sesgada de actuar como resultado de esta situación. Sí, evidentemente, la OEA recibe el 60% de su presupuesto del gobierno de los Estados Unidos. La sede está en Washington junto con el resto de organismos financieros internacionales de la región, y eso tiene una incidencia muy importante en los resultados. Por eso vemos con agrado como ciertos congresistas estadounidenses están también cuestionando el rol de la OEA y pidiendo información, porque ya que Estados Unidos financia el 60% de los recursos, pues también el Congreso, las autoridades democráticas del gobierno estadounidense también tienen derecho a solicitar información sobre el desempeño electoral.
el desempeño de las misiones electorales. Mm. Tenemos también algunos reportajes de otros congresistas en los Estados Unidos que han tenido un protagonismo, digamos, a favor del cambio de régimen. ¿Qué peso ha tenido esto en la situación, en la crisis que vemos ahora? Bueno, el congresista Marco Rubio de los Estados Unidos tiene una muy fuerte influencia dentro de la administración del gobierno Trump. Y desde la noche misma de la elección, Marco Rubio ha venido asusando a la oposición boliviana para que, digamos, se tomen las calles, aumente la acción de protestas. Y lo más reciente, hace un par de días, una declaración ya formal de la administración Trump, en donde saludan el resultado democrático que implicó el golpe de Estado y felicitan el rol de los militares. Y realmente esto es como volver 50 años en el tiempo, en donde el gobierno de Estados Unidos directamente felicitaba la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas cuando iba en la línea de defensa de los poderes fácticos y de la derecha imperial. Es muy delicado. Está en juego evidentemente la legitimidad de las elecciones, pero ahora está en juego muchas vidas humanas. Estamos viendo una situación de caos, de violencia en todas partes, que parecen no tener salida evidente en ese momento. El 25 de octubre, como mencionan en el informe, el presidente Evo Morales ofreció una auditoría incluso vinculante, que no está en la ley, que se tiene que hacerlo, y un diálogo con la oposición, y que la oposición rechazó esta posibilidad. Ustedes, a partir de este análisis y de los hechos, ¿ven como sospechoso este rechazo por parte de la oposición? ¿Por qué, si es internacional, si es imparcial, por qué rechazar esta auditoría internacional? Claro, mira, los delegados de Carlos Mesa en un principio habían aceptado la auditoría vinculante. Ahí tenemos reportes de testimonio de una de las jefas de campaña de Carlos Mesa. Y luego, pocas horas después, sale rechazando la auditoría y pone como condición la nulidad de las elecciones. ¿Por qué hay este rechazo? Porque no sé si ha seguido el debate de detalle, pero la oposición boliviana jamás cuestionó el resultado en el Congreso, en los resultados de la Nadie Asamblea habla de eso. Legislativa, en donde si bien el MAS perdió la mayoría de 2/3 que tenía, preservó la mayoría de mitad más uno. Entonces, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, el partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo, sí tenía, digamos, una mayoría, no una mayoría absoluta, pero sí una mayoría suficiente para continuar el proceso legislativo en el periodo. Y es ahí, creo, donde se genera esta sospecha, en donde ahí no había cuestionamiento alguno y toda la atención estaba puesta sobre la elección presidencial. Y claro, para poder revertir todo, inclusive los resultados a nivel legislativo, tenían que deshacer todo el proceso electoral y hay, digamos, algunas declaraciones en redes sociales en ese sentido. Pero, digamos, no quisiera tanto especular, sino referirme al reporte, en donde muestra que la tendencia para los votos para el partido oficialista es exactamente la misma, incluso un poquito más favorable que la que tuvo el candidato Evo Morales en este proceso eleccionario, y sin embargo ahí no hay ningún cuestionamiento. Entonces, nuestro reporte también lo muestra los resultados a nivel de las elecciones legislativas, como los resultados a nivel de las elecciones presidenciales, como una forma más de validar de que este adelantamiento de criterios, esta falsa alarma de la OEA, no tenía sustento. E incluso en los reportes más recientes, la OEA no dice nada sobre los resultados a nivel legislativo. Entonces, pues es fácil pensar o ver que ya estaban en camino de cambio de régimen como de lugar, ¿no? Y no les interesaba
investigar más los resultados de las elecciones, sobre todo en ese escenario en que se veía muy probable que el 10% se había logrado en las elecciones presidenciales. Ustedes ahora están por sacar un informe de análisis del informe preliminar de la OEA. ¿Qué nos puede decir de lo que están viendo allá? Bueno, efectivamente el nuevo informe nuestro saldrá en pocas horas, tal vez mañana, y lo que lo llamamos es una auditoría de la auditoría. Uh-huh. Sí, ¿qué significa una auditoría? Significa que tiene que seguir protocolos de demostrar contundentemente, con evidencia explícita, el uno u otro resultado, pero no con lenguaje ambiguo, ni que genera, ni digamos un lenguaje tendencioso que pudiera engañar a quienes leen el documento. Y lamentablemente una primera reflexión a partir de la lectura del informe preliminar de la OEA es que se usa demasiado lenguaje ambiguo y demasiado lenguaje tendencioso. Es el primer nivel. Segundo, algunos de las declaraciones, afirmaciones que constan en ese informe hacen omisión nuevamente a la geografía. Muestran algunos datos estadísticos y vemos ya que hay nuevamente negligencia por parte de los estadísticos de la OEA al usar lo que llaman una fórmula de ajuste tendencial de polinomial de cuarto grado. ¿Qué quiere decir esto? Que hacen una línea así cuando se analizan resultados estadísticos, a lo sumo tiene que ser una línea tendencial de 1 grado. Son, digamos, conceptos un poquito quizás complejos a nivel estadístico, pero que son totalmente arbitrarios en la práctica de la OEA. Y finalmente es nuevamente esta omisión a la geografía. Por favor, cualquier analista serio, estadístico, por favor, que quienes nos estén viendo, no podemos considerar a los resultados en las capitales departamentales, urbanas de Bolivia, de la misma manera que los resultados rurales. Si no hacemos esa desagregación, estamos cometiendo negligencia estadística. También en unos pocos días se espera, según ellos, el informe final, porque el otro fue preliminar de la OEA. ¿Ustedes esperan algún cambio o alguna información adicional que podría modificar lo que estamos viendo en ese momento? ¿O qué expectativas tienen de ese informe final? Bueno, nosotros quisiéramos que la OEA publique específicamente cuáles son las actas que dicen que tienen irregularidades, que publiquen la sintaxis utilizada para hacer sus informes preliminares. Sintaxis quiere decir el código que utilizaron informáticamente para hacer los análisis, que publiquen las fotos que tienen problemas supuestamente, identifiquen a los nombres, a los servidores, que publiquen los logs, que se llaman los registros transaccionales de las bases de datos, para poder efectivamente demostrar al mundo si es que hay o no una irregularidad. Pero finalmente lo que decimos nosotros es que tenía que haber sido respetado el Estado de Derecho y los procedimientos electorales. Si es que hay problemas en una acta, en 2 actas, en 1000 actas, la ley electoral lo que dice es que hay que impugnar y proceder a reevaluar y en el peor de los casos realizar el voto nuevamente para esos casos con problemas y no simplemente un golpe de Estado, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahí los procedimientos son claros y esperamos que los funcionarios honestos, que sí los hay dentro de la OEA, puedan un poco rebelarse frente a este autoritarismo de Almagro y de quienes estén ejerciendo influencia indebida en la Organización de Estados Americanos, para que pueda salir un informe honesto con toda la evidencia y con respeto a los procedimientos y la legislación electoral. Andrés, hemos llegado al final del programa. Ojalá podamos seguir el análisis y platicando ya con los nuevos insumos la semana que entra. Y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Pues bien, amigos, ya lo escucharon ustedes de viva voz de la analista Laura Carlsen y del integrante del Centro para la Investigación Económica y Política, Andrés
Ustedes vieron el apellido, amigos, perdón. Fue muy clara la explicación, bastante clara. Yo espero que me ayuden a compartir el video porque necesitamos dar a conocer todas las irregularidades que ha hecho la OEA. Como ustedes mismos pudieron escuchar, la OEA tiene sus instalaciones en Nueva York y allá, con toda la influencia de Donald Trump y del Congreso gringo, pues es que quieren derrocar a como dé lugar a Evo Morales. Lo hemos hablado ya en diferentes videos, creo que yo fui de las primeras que hablé acerca del litio y pues después de ahí se soltó la cadena en la mayoría de los canales a hablar acerca del litio. Espero, amigos, que así como se han diseminado otros videos, también se disemine este y llegue muy lejos, porque tenemos que estar al pendiente de ello. Si esta comisión, Centro para la Investigación Económica y Política, no pudo hacer nada en Haití, pues entonces, ¿qué podemos esperar que haga sobre Bolivia? Amigos, yo los dejo con estas reflexiones. Estaré al pendiente de las noticias durante todo el día para mañana hacer un resumen semanal como lo hice la semana pasada. Es una nueva integración que estoy haciendo en mi canal para que tengamos todos un resumen claro de lo que sucedió en la semana a nivel nacional e internacional. Amigos, los dejo desde Intelectua y nos estamos viendo en la siguiente transmisión. Muchas gracias.